hermosa familia que tú le has dado, a quien bendecimos también, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que los cielos se abran para él en todo sentido, Señor, que haya una provisión sobreabundante, que prospere en todo como ha prosperado su alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta palabra que hoy nos das. Queremos estar atentos para que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la mandas a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Ay, sí, tú eres el chiquito. No es mi culpa. Hola. ¿Cómo están? ¿Contentos? Yo diría, bien guapo. También, sí, se vale. Oye, ¿puedes poner las otras luces, por favor? Gracias. Muy bien, ¿están listos? Va a estar muy bueno. Digan amén. Amén. Más ganas, amén. Eso. Va a estar muy bueno. Quiero empezar con un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 13. No es segunda, es segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Que lo más que sea nuestro texto base, va a ser como un ejemplo. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a empezar a leer por ahí del 14. Quienes ya estén ahí, díganme amén. Quien le falta un minuto, digan aguanta. Aguantaremos pues. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. ¿Ya están por ahí? No, desde el 13. ¿Qué pasó? 13 por ahí del 14. Empezamos. ¿Todos bien? ¿Contentos? ¿Sí? A ver, ¿cuántos están aquí? A ver, no, pero mantengan la mano arriba. Ok. Ya nomás falta que lleguen 2. Pero que no se te caiga la Biblia. Bueno, entonces, ya están por ahí. Listo. Dice la palabra: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. ¿Quién descendió? ¿Quién era? El rey de Israel. Y llorando delante de él le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Que muy bien entiendo de dónde sale esta frase, excepto que Eliseo la dice cuando Elías es tomado. No sé por qué decían eso. Estaría medio raro que alguien llegara y te dijera eso, ¿no? Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. ¿Quién sabe qué es una saeta? Es una flecha. Entonces, el rey de Israel llega llorando con el profeta, y el profeta le responde: agarra un arco y unas flechas. ¿Estamos bien? Ok. Entonces dice, continuando el 15: tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo a Eliseo, al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Todos digan conmigo: golpea la tierra.
que si vamos bien hasta ahorita, que entonces llega el profeta, bueno, llega el rey con el profeta, el rey está llorando, le dice, ayúdame o échame la mano. El profeta le dice, agarra un arco, unas flechas, abre la ventana que da al oriente y echa una saeta, echa una flecha, ¿no? Le da un flechazo. Ojalá no tuviera por ahí un vecino, si no iba a caer la flecha. Yo imagino que no. Entonces tira la flecha y cuando tira la flecha, el profeta hace una declaración profética sobre o sea, sí, ciertamente están haciendo una acción natural, pero tiene un significado espiritual. Y entonces le da al final del verso 18, le da la instrucción, le dice, golpea la tierra. Y dice que el rey, dice, y él la golpeó ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Y se detuvo. Dice el 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Les quiero hablar acerca hoy de la renovación de la mente. Les quiero hablar acerca del tipo de mentalidad que tenemos que adquirir. Y digo adquirir porque es algo que no tenemos de entrada. A mí en lo personal, bueno, les comparto esto porque eso es lo que Dios me ha estado hablando a mí. La renovación de la mente. Entonces, utilizo este párrafo para dar el ejemplo de cómo... si se fijan, el profeta no le da la instrucción, golpea 5 o 6 veces. El profeta le dice, golpea la tierra. Y entonces el rey toma la decisión. Di conmigo decisión. Eso es importante. Toma la decisión de solamente golpearlo 3 veces. O sea, yo imagino al rey, ¿no? Así de, ¿y este vato qué, no? Está medio locochón. Agarra un arco y tíralo. O imagínate, ¿no? Que me invitas a tu casa porque tienes algún problema y te digo, a ver, agarra esta botella de coca y aviéntela. Entonces ya agarras, la avientas y digo, saeta del Dios vivo y verdadero. ¿Qué pensarías de mí? Está medio cucu, ¿no? Está medio locochón. Entonces, pues imagínate al rey, está haciendo cosas, o sea, yo me imagino con así ojos así como, ¿qué onda con este vato? Y entonces le está dando instrucciones y le dice, golpea la tierra, y lo que me imagino, vamos a pensar que son las flechas, así como que le hace. Así como, y ahora este vato que me va a pedir que haga, ¿no? Porque estaba medio locochón. Entonces, cuando lo hace y solamente lo golpea 3 veces, el profeta tenía el entendimiento de que tenía un significado profético y tenía un significado espiritual esa acción, pero el rey no tenía esa convicción, no tenía esa revelación. Y entonces les digo que esto depende de las decisiones, porque de nuestra alma, de nuestro corazón es de donde salen nuestras decisiones. ¿Correcto? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no quisiera yo, ni que ustedes, nos presentemos en un momento donde hay que reaccionar de cierta manera y reaccionamos de otra. No quisiera que llegara un momento en donde tal vez estamos intercediendo por la, no sé, sanidad de algún familiar, de nosotros mismos, estamos intercediendo por la salvación de alguna persona que nos importa, estamos pidiéndole al Señor que nos dé provisión o le estamos pidiendo que nos dé favor, y entonces estamos tomando decisiones de orar y vemos que no hay respuesta y dejamos de orar. Y entonces estamos a 3 o 4 o 2 o 3 oraciones de distancia de ver la respuesta de Dios, pero nos quedamos cortos porque decidimos no hacerlo. ¿Sí me explico? ¿Sí van conmigo o están así? Ok. Mucho depende el tipo de mentalidad que tenemos. Y la palabra nos enseña, si vamos por favor a Efesios, hace un comentario el apóstol Pablo en Efesios 4, verso 23.
Si no lo tienen ahí en su Biblia, vamos a poner aquí en la pantalla Efesios 4, verso 23. Efesios 4, verso 23. Cuando me enseñaron en mi clase de homilética, que es el arte de predicar, me dijeron que siempre repitiera la escritura 3 veces, por si alguien está tomando notas, que lo agarraran. ¿Qué dice la palabra? A ver, otra vez, todos juntos. 1, 2, 3. Obviamente es parte de un discurso, es una fracción nada más. Les conviene tal vez expandir un poquito la idea que está tratando de transmitir el apóstol Pablo, pero el punto es este: hay cierta espiritualidad respecto a los pensamientos, porque dice que renovemos en el ¿qué? El espíritu. Entonces cuando estamos hablando de pensamientos, la palabra nos está revelando que hay un aspecto espiritual. No es meramente impulsos eléctricos en tu cerebro. No es meramente químicos que te hacen recordar o te hacen olvidar. No es meramente una cuestión fisiológica que te invita o que te llama a tomar decisiones, a inventar pensamientos, no sé, tener ideas, recuerdos, lo que sea. Hay algo espiritual respecto a los pensamientos. Entonces dice Pablo que es importante que la parte espiritual de nuestros pensamientos sea renovada, que no estemos pensando como estábamos pensando antes, que le demos entrada al reino de Dios y a su justicia y a su rectitud a nuestra mente, que empecemos a pensar como Dios piensa, no como nosotros pensábamos antes. Y de las decisiones que hay en nuestra cabeza va a depender el tipo de vida que tenemos. ¿Sí me siguen? ¿Sí están conmigo todavía? ¿No se me han ido? Di conmigo la siguiente frase: mi mente es espiritual. Otra vez, mi mente es espiritual. Entonces, respecto a estos, me gustaría pasar por algunos versos que nos dan un pequeño ejemplo de cómo el mundo espiritual reacciona a los pensamientos de la gente. Para que entiendas el tipo de atmósfera que te está rodeando. O sea, ¿cuántos de ustedes son conscientes de que somos espíritu? A ver, ¿cuántos espíritus hay aquí? Levanta la mano. Si eres espíritu, levanta la mano. Ok. Somos espíritu que vivimos en un cuerpo. Entonces, cometemos un error si pensamos que nuestra vida se limita a lo físico. Entonces, en el aspecto espiritual, yo no sé cómo se refleja, pero lo que tú piensas, yo lo que siento, según los versos que vamos a leer, yo lo que siento que lo que tú piensas que es un secreto, que nadie más ve, yo siento que en el espíritu se escucha. Y me voy a basar en los siguientes versos. ¿Sí me están escuchando? O sea, lo que hay en tu cabeza no se oye a menos de que lo hables. ¿Estamos de acuerdo? A ver, miren, vamos a hacer un experimento. ¿Qué se oye? Nada. Hueco, oye. ¿Qué pasó? Ya no hay respeto. Nadie me respeta. Hay algo espiritual al respecto, y así como nosotros no podemos con nuestros ojos ver a Dios, o podemos con nuestros sentidos físicos sentir a Dios, eso no quiere decir que no existe, que la realidad espiritual esté por encima de la realidad física. Dice la palabra que la realidad física está sustentada por lo espiritual. Entonces, hay un aspecto espiritual que a mí se me hace que se escucha, y lo que tú piensas en tu mente, o se lo voy a poner así, lo que tú permites en tu mente, en lo espiritual, se refleja de alguna manera evidente para todos, no solamente para Dios, yo creo que también para el enemigo.
Yo creo que el enemigo, porque digo, el diablo también es un ser espiritual. Entonces hay una respuesta espiritual a lo que tú piensas. ¿Sí van conmigo? ¿Sí? O ya estoy medio locochón. Se me están viendo como el rey, ¿no? Así, ¿y este vato qué onda? Bueno, ejemplos. Mateo 12, verso 25. Mateo capítulo 12. Les voy a dar 2 ejemplos y les voy a mencionar otros 2 más. Les voy a empezar a leer del verso 22. ¿Están conmigo todavía? Ok. Di conmigo, mi mente es espiritual. Otra vez, mi mente es espiritual. Dice, el verso 22, está hablando acerca de Jesús. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Es una referencia ahí al Mesías. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Dice el 25 que, por favor léanlo conmigo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Ya está ahí nomás, porque estamos hablando de los pensamientos. Sabiendo Jesús los pensamientos. Salud. Entonces, estaban hablando entre ellos y Jesús, no estando con ellos, percibió lo que ellos estaban pensando. ¿Cuántos de ustedes, a ver, voy a pensar en un color? ¿Qué estoy pensando? Rojo. Tú sí oyes. Los pensamientos normalmente no se oyen. Los pensamientos no se ven a menos de que la persona decida expresarlos de alguna manera. Entonces, ellos estaban ahí en su bolita y por otro lado estaba Jesús y dice la palabra que él supo sus pensamientos. Ahora, no me voy a basar nada más en un verso, les voy a enseñar otros más. Dice en el... Bueno, aprovechando que estamos ahí en Mateo, vámonos de regreso 3 capítulos. Vámonos a Mateo 9:24. Por favor, Mateo 9, perdón, no es 24, es 4. Mateo 9, verso 4. Dice la palabra, les voy a leer desde el 1. ¿Y están por ahí? O bueno, y si no, ¿están conmigo? ¿Sí? ¿No se han bajado del tren? Sí, hay por ahí uno que se bajó del tren. Okay, así, todos los dormidos levanten la mano. Bueno. Entonces, entrando Jesús, dice el verso 1, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a una ciudad. Sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían, ¿dónde? Otra vez, ¿decían dónde? Este blasfema, dice el verso 4, y conociendo Jesús, ¿qué? Los pensamientos de ellos. Les dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Di conmigo, mi mente es espiritual. Lo que tú piensas en el espíritu suena, se oye, se refleja. ¿Ya me están siguiendo un poquito? Hay una respuesta espiritual a lo que nosotros pensamos. Les voy a dar uno más. Lucas 9:47, por favor. Lucas capítulo 9.
¿Están por ahí? Ok. Va por ahí del verso 46, empieza el bloque de texto, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería mayor. Están hablando los discípulos. Los discípulos del Señor están hablando entre ellos, diciendo a ver quién le iba a ir mejor, quién tenía mejor, quién iba a ser mayor. Dice el verso 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a él y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; cualquiera que me reciba a mí, reciba al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este es el más grande. Es una lección para otro lado. El punto es este: no solamente Jesús percibía las ideas y los pensamientos, o bueno, no creo que fuera una función de todo el tiempo de parte del Señor. Yo creo que eventualmente Dios le revelaba a Jesús lo que estaba sucediendo a nivel mental, qué pensamientos había en la gente a su alrededor. En 2 ocasiones, y acabamos de leer, Dios le revela los pensamientos de los fariseos, gente religiosa, gente que no estaba a favor de Jesús. Pero aquí es un ejemplo de cómo el Señor Jesús percibió los pensamientos de sus discípulos. Entonces, ¿queda claro que hay algo espiritual en nuestros pensamientos? ¿Sí o no? Ok, ¿están convencidos o les doy más? ¿Convencidos? A ver, todos los convencidos, levanten la mano. Muy bien. Hay algo espiritual de los pensamientos. Hay un eco que se escucha, que no vemos en el mundo físico, que no escuchamos ni percibimos en el mundo físico. Podemos actuar. ¿Saben? Uno de los reclamos constantes del Señor Jesús para los religiosos de su tiempo les decía hipócritas. Hipócritas. La palabra griega hipócritas quiere decir actor. Alguien que finge, alguien que no refleja por fuera lo que en realidad es por dentro. Entonces, ciertamente, nosotros podemos fingir piedad. Podemos fingir que somos muy cristianitos, que estamos cerca del Señor, que nos portamos bien y que ni a una mosca le hacemos daño. Pero en el Espíritu es distinto. En el Espíritu se ve y se nota. Y honestamente hay manita. Porque ¿qué mente nuestra está libre de pensamientos raros, malos, mentirosos, pervertidos? Violentos. ¿Qué pensamientos hay en tu mente? ¿Qué ideas hay en tu cabeza? Está difícil, ¿no? O sea, por eso dice Jesús, yo no les digo como les decía Moisés. Moisés les dice que si uno se acuesta con otra mujer, comete adulterio. Dice, yo no. Yo digo que si uno considera en su corazón y la codicia en su corazón, es suficiente y ahí hay adulterio. O sea, va más allá, porque el mundo espiritual va más allá. Entonces, di conmigo, mi mente es espiritual. Ok. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se me han ido? ¿Cuántos ya se fueron? Ninguno, ok. Es que creo que es muy importante, por eso me voy de a poquitos. ¿Están bien? Sí, está interesante, ¿no? A mí se me hace que es muy interesante. Miren, hasta me voy a dar una palmadita en la espalda. Qué bien predicas. Gracias. Muy bien. Soy un chistoso, ¿ah? Bueno, vamos por favor. Rápidamente. Vamos a pasar por Salmo. Es más, no es cierto, no vayan. Un voluntario. Listo, Sandy, levantaste primero la mano. Salmo 139, 2. Ok, voluntario 2. Alex, muy bien. Ahí sí. Mateo 16, 23. Bueno, cuando tú leas, Alex, lee un poquito de contexto. ¿Sí? Es
Okay, yo te digo cuándo lo dice. Gracias. Okay. ¿Qué dice Sandy? El 139.2. Salmo 139.2. Otra vez, con más brío. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Ok? Entonces, otro verso más que habla acerca del reflejo espiritual de lo que estamos pensando. Por favor, Alex. 16. Como lo que estoy buscando es la historia, pero brevemente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontece. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Hasta ahí nomás. Gracias. Bueno, me eres de tropiezo. Ok. Ahora, ¿quién le dijo estos comentarios a Jesús? A ver, todos conmigo digan Pedro. Pedro. ¿Cómo le dice Jesús a esos comentarios? ¿Quién es el autor de esos comentarios? ¿Quién? Satanás. Entonces, cuando estaba Jesús diciéndoles: manos, me van a llevar y me van a partir el queso, me va a ir muy mal. Entonces dice la palabra que se acerca a Pedro y dice: a ver, vente. Y dice, y se van a partir y dice: Señor, ten compasión de ti, que no te pase esto. O sea, tú que puedes hacer algo. Está muy grueso eso que nos dices. Y Jesús no reacciona ante la persona, ante los impulsos eléctricos y la sinapsis del cerebro de Pedro. Jesús reacciona espiritualmente, conociendo el origen de esas ideas. Y le dice: cállate, ¿no? Satanás, no manches. Eso no es mi propósito. Mi propósito no es tener misericordia de mí. Mi propósito es dar mi vida por mi gente. Entonces Jesús conocía el origen espiritual del pensamiento que Pedro le estaba explicando. Yo no siento que le haya dicho a Pedro que Pedro era Satanás. Claro que no. Le estaba hablando a un espíritu. No sé si saben, pero la palabra Satanás significa enemigo. Entonces todo lo que esté en contra de tu caminar con Dios, todo obstáculo en el camino de tu relación con Dios, se le puede decir Satanás. Un enemigo, alguien que está en tu contra. Y entonces Jesús identifica que ese pensamiento va en contra del propósito que Dios tiene para él. ¿Sí me entienden? Entonces los pensamientos son espirituales y su origen son, se los pongo, son tres. Hay tres orígenes de los pensamientos: pensamiento de parte de Dios, pensamiento de parte de Satanás y un pensamiento humano, o sea, ya sea propio o que alguien más te lo exprese. ¿Ok? Entonces, puede haber en tu mente pensamientos de parte de Dios, puede haber en tu mente pensamientos que Satanás pone ahí, así como aquí vemos. O sea, no dice la palabra: y entonces Satanás poseyó el cuerpo de Pedro y le hizo mover la boca y decir Jesús. O sea, fue una idea que Satanás plantó en la mente de Pedro, pero sin conocer sin discernir el pensamiento, sin masticarlo, se le hizo buena idea. Pues claro, que tenga misericordia de él. ¿Cuántas ideas malas no hemos pensado que son nuestras, cuando en realidad es el enemigo poniéndolas en nuestra mente? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que estar sintonizados en lo espiritual para saber qué ideas hay en nuestra mente. Entonces, finalmente les diría, el tercer tipo de origen de pensamiento es un pensamiento humano, el cual, si no generas tú, lo puedes escuchar, lo puedes leer, lo puedes ver en una película, además. En fin, hay un principio espiritual. Di conmigo otra vez: mi mente es espiritual. Ok. Ahora, lo que quiero
la invitación ahora es, ya que entiendo que hay un reflejo espiritual, hay un eco espiritual de mis pensamientos, entonces vamos a abandonar toda mentalidad, vamos a renovar, como dice la palabra, Efesios 3:20, ¿qué dije? 4:23. Vamos a renovar el espíritu de la mente, vamos a dejar de pensar como pensábamos antes y ahora vamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Y quiero darles nomás de pasadita, son dos versos muy conocidos. Isaías 55, no tengo aquí anotado cuáles. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque lo que yo pienso no es lo que tú piensas. Eso es lo que revela la palabra, clásico, aquel verso, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, ¿que son qué? Pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios piensa, y Dios tiene un patrón de pensamiento, el cual es necesario que tú y yo adoptemos. No se puede transmitir no puede existir esa transferencia de pensamientos si tú nada más estás ahí parado haciendo nada. Tienes que echarle ganas. O sea, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, se han puesto... Híjole, es que les puedo dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han ido a la cocina, se han parado en la cocina y de estar parados en la cocina ya se cocinó la comida? Nadie. Entonces, cuando la palabra dice tienes que renovar el espíritu de tu mente, no puedes nada más estar ahí así y ya solito. Tienes que hacer algo. Entonces, continuando con esta idea, basado un poquito de donde, como les digo, es algo que el Señor me estaba hablando a mí. Una de las personas que en parte he escuchado hablando al respecto, dice la siguiente frase. Quiero que me pongan atención porque está un poquito complicado. Me sale muy caro tener un pensamiento en mi mente respecto a mí mismo que Dios no tenga respecto a mí. Se lo repito. Me sale muy caro tener un pensamiento en mi mente respecto a mí mismo, el cual Dios no tenga en su mente respecto a mí. ¿Están bien? ¿No les dio un esguince cerebral? Les digo, no entiendo, va de nuevo. Me sale muy caro tener en mi mente un pensamiento respecto a mí que Dios no tenga en su mente respecto a mí. Ahí el mundo espiritual de tu mente y el mundo espiritual de Dios entran en un conflicto, porque Dios piensa ciertas cosas respecto a ti, y si tú no estás pensando lo mismo que está pensando Dios, estás en un espíritu distinto del cual está Dios. ¿Sí me entienden lo importante de esto? ¿Cuántos de ustedes piensan que es importante? Ok, entonces, si Dios piensa cierta cosa de ti, vamos a decir, Dios piensa que eres una persona que tiene dominio propio. ¿Ok? Eso es lo que Dios piensa de ti. Si tú piensas que no tienes dominio propio, hay un problema. Porque el pensamiento, el espíritu de Dios está para acá y tú estás para allá. Y eso es una tragedia esperando a manifestarse. Porque Dios piensa algo de ti, algo respecto de ti, contrario a lo que tú piensas de ti. Y en tu vida vas a vivir lo que pienses. O sea, tú vas a manifestar lo que tú pienses. Entonces, si tú piensas que la realidad es roja y Dios piensa que la realidad es verde, por más que el
eches ganas, tú vas a ver tu realidad roja, porque es como si tuviéramos un par de lentes pintados de rojo, y es que todo lo veo rojo, y todo lo percibo rojo, y todo lo escucho rojo, y todo lo siento rojo. Pero Dios está diciendo, no, no es rojo, es azul, es verde, es morado, es de otra cosa. Pero mientras tú estés duro y dale con el pensamiento de que es rojo, y que estés, no voy a decir malas palabras, de que estés empecinado con que son rojas las cosas, vas a meterte en un conflicto, porque en lo espiritual tal vez tú no lo estás diciendo con tus palabras, son rojos, pero tu mente está gritándole al mundo espiritual, yo pienso que las cosas son rojas, y en lo espiritual la voz de Dios se escucha diciendo, no son rojas, son verdes. Y entonces, ¿de qué lado estás? Porque ¿qué significa la palabra Satanás? Enemigo. Entonces, si Dios está diciendo para allá y hay un pensamiento que va para acá, ¿de qué lado estamos? Del lado del enemigo. Digo, tal vez no estamos viviendo mal, pero estamos pensando mal. Y si estamos pensando mal, eventualmente vamos a hacer mal y vamos a vivir mal. Y nos vamos a meter en una burbujita en donde traemos, y eso es lo que el Señor me dio a mí, me reveló a mí. Es como si ya anduviera como las caricaturas esas que está el personaje y encima trae su nubecita. Y entonces afuera el día está precioso y está el brillo del sol y los pajaritos y está hermoso el paisaje, y ahí vas tú caminando con tu nubecita encima, pensando que las cosas van mal, y ciertamente las cosas van mal porque traes tu nubecita y te está lloviendo y te están cayendo truenos y estás frío y estás empapado, y ahí vas caminando y todos los demás están en una realidad en donde el día está precioso, en donde hay salud y hay prosperidad y está la mano de Dios sobre ti y están los cielos abiertos, pero tú traes tu nubecita que te tapa los cielos y no estás recibiendo de parte de Dios la bendición que Él tiene lista para ti, porque tu mente está sintonizada en otra frecuencia. Estás pensando mal, estás diciendo mal en tu espíritu, estás pensando que te va mal, que nada te sale bien, que las cosas para ti siempre son difíciles, que eres una persona que no vale, eres una persona que no se ve bien, eres una persona que es un perdedor, una perdedora. Y es lo que estás pensando, ay, es que nadie me quiere, no soy aceptable, no soy deseable, no soy próspero. Y entonces vivimos una realidad en donde la nubecita nos está siguiendo y vamos caminando con nuestra nubecita y llegamos al grupo y alabamos al Señor con nuestra nubecita, y te vas a tu casa y ahí está la nubecita, y te vas a dormir y ahí está tu nubecita, y te vas a trabajar y ahí está tu nubecita, porque estás pensando cosas que Dios no piensa respecto a ti, y tu realidad espiritual está filtrándose a través de esa nubecita. Porque dice la palabra que nuestra victoria la ganó Jesús en la cruz, y dice que nuestra fe venció al mundo. No tienes que vivir amarrado a esa nubecita. Dios viene a cambiar nuestra manera de vivir, a liberarnos de toda presión espiritual, a revelarnos su bondad, a ser nuestro rey, no nuestro presidente, nuestro rey, en un reinado, en un reino. El rey es dueño de todo y se encarga de todo. Y si la persona que vive bajo ese reino no tiene de comer, es porque el rey no quiere darle. ¿Querrá nuestro rey darnos de comer? ¿Querrá nuestro rey darnos salud? Sí, darnos, no sé, para pagar las cosas que tenemos que pagar. ¿Cómo nos querrá nuestro rey? ¿Bien o mal? Bien. Entonces aquí está el rey, el que venció al mundo, el que venció a la muerte, el que venció a la enfermedad, a la pobreza, a lo que sea. Hizo un paraíso donde están los cielos abiertos. El otro día estaba escuchando esto. Cuando la palabra dice que se rasgó el velo, la palabra que, bueno, cuando dice la palabra que se abren los cielos, es la misma palabra que se usa cuando dice que se rompió el velo, que separaba el lugar santísimo del resto del templo.
que es, bueno, para que no sepan, esto sucedió cuando Jesús muere en la cruz. Dice la palabra que hubo un terremoto cuando Jesús falleció, y entonces dice que el velo que separaba el lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios, se rasgó en un símbolo, o bueno, no sé si era símbolo, literalmente así lo es, como quien dice, ya salí, ya nada me va a separar, ya está hecho el sacrificio que impedía la comunión con el hombre. Entonces ya no tengo por qué estar aquí detenido, ya no hay separación, porque Cristo, a través de su sacrificio, reparó esa separación. Entonces, cuando habla acerca, dice esta persona, cuando dice la palabra que habla de cielos abiertos, es el mismo concepto, que no es que se abra la puerta y se cierre la puerta, sino se rompió la puerta. Ya no hay puerta entre el cielo y nuestra realidad. Y no es una cosa que se pueda abrir y cerrar, ya no existe, se rompió, se está rasgado, no se puede volver a cerrar. Dice esta persona, yo no le pido a Dios que abra los cielos, desde que Jesús dio su vida por mí en la cruz están abiertos. Hay cielos abiertos siempre sobre de mí. Pero, ¿qué pasa si estoy pensando y traigo mi nubecita? El día puede estar precioso y el día puede estar llamativo y soleado y listo. Pero si tú traes tu nubecita, si tú permites esa nubecita en tu mente, en tus pensamientos, esa es la realidad que vas a estar viviendo. Aunque por fuera esté todo precioso. Y yo creo que por eso a veces hay cierta desconexión, que ciertamente a mí me pasó. Cuando yo escuchaba a alguien que hablaba de Dios y hablaba de la palabra, me pintaban una realidad que yo no vivía. Me hablaban de un Dios que respondía y yo no sentía que Dios me respondiera. Y me hablaban de un Dios que prosperaba y yo no sentía que Dios me prosperaba. Y me hablaban de un Dios que estaba cercano y que me amaba y yo no sentía ese amor y esa cercanía. Había una diferencia. Estamos en la misma realidad, es el mismo Dios para ti y para mí. Bueno, para nosotros que estamos en Cristo. Pero la realidad, la diferencia está entre que si traes tu nubecita o no. Y mientras estés pensando cosas que no están de acuerdo a lo que Dios dice de ti, se quiebra la conexión, se quiebra la bendición, se quiebra la realidad. Lo que tú estás pensando no es lo que Dios está pensando, entonces no se manifiesta lo que Dios quiere, porque nosotros somos el medio de Dios para la manifestación de su voluntad y de su verdad en esta tierra, así como lo fue Cristo. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Muy bien. Yo diría, ¡wow! Es que no entienden, cuando me cayó el 20, fue una serie como de 3 o 4 cosas que pasaron, culminando en un mensaje que hablaba acerca de la renovación de la mente. Que obviamente no es como yo se los estoy expresando, no le estoy repitiendo el mensaje que oí, le estoy explicando lo que entendí hace unos días, hace como una semana. Entonces cuando lo oí, estaba yo haciendo unas cosas y estaba la predicación en la tele. Entonces dejé de hacer lo que estaba y me puse enfrente de la tele, así. Porque yo estaba en mi nubecita. Y Dios me está diciendo hoy, y te está diciendo a ti, no tienes que vivir bajo tu nubecita. Si quieres puedes dejarla ya y puedes salir aquí donde está la bendición. Puedes dejar tu nubecita allá y puedes pasar de este otro lado donde las cosas están bonitas, donde sí te escucho, donde sí te respondo, donde sí estoy contigo, donde sí sientes mi presencia. No tienes que vivir bajo la nube. Si tan solo, exacto, wow, gracias, wow, si tan solo renuevas el espíritu de tu mente. Entonces, bueno, lo que yo hice fue pedirle a Dios que me ayudara a caminar esto, no solamente a entenderlo, yo quiero caminarlo, quiero verlo, ¿no? Ciertamente si es una revelación, necesito ver evidencia en lo físico de lo que es en lo espiritual. Entonces, lo primero que yo hice, y tal vez ahí es donde me gustaría concluir y hacerles la siguiente invitación. Yo identifiqué 2 cosas en mi vida en donde yo estaba pensando mal, pensando cosas distintas a lo que yo creo que es la voluntad de Dios para mí. Una de ellas era respecto a cómo me veo a mí mismo.
tenía yo una imagen distorsionada de cómo yo me veía a mí mismo. Yo siento que Dios se ha pasado toda mi vida tratando de incrustar en mi corazón una realidad, y a través de las circunstancias yo siento que el mundo empezó a ir en contra de esa realidad. El ejemplo que le daba a mi mamá yo la semana pasada es: imagínense que tu vida es un coche, y entonces ahí vas por la carretera de la vida, y en la carretera de la vida agarran y te empiezan a dar de golpecitos, ¿no? Y que el bache aquí, y que el rayón por acá, y que la bolladura de este otro lado, y que ahora ya se le chorró el aceite. Y entonces ahorita la manera en la que yo veía mi propia vida es como un coche que, digo, ciertamente sigue siendo coche, pero está todo golpeado, destartalado. Y entonces yo le decía a Dios: yo no me quiero ver a mí, o sea, porque así es como yo me percibía a mí mismo. Yo decía: yo soy un coche que no está en perfecto estado, que no está bien. Yo soy un coche que, les digo, ciertamente no es por gusto propio. Yo creo que la vida te da esos golpes. Y entonces, bueno, insisto, les estoy hablando acerca de cómo yo me veo a mí mismo, o cómo me veía yo a mí mismo, cómo pensaba yo respecto de mí. Entonces yo siento que Dios nos quiere que pensemos de nosotros acá, porque valemos la sangre de Cristo. Ese es nuestro valor. Y no sé ustedes cómo les haya ido en la vida, pero a mí la vida me decía que no es cierto. O sea, que yo no valía acá, que yo valía ahí por ahí. Tal vez me quieran en mi casa, pero afuera ya no me quieren, ¿no? Tal vez me quiere una que otra persona que me aprecia, pero el resto de las personas no me aprecia. El resto de las personas no ve valor en mí, el resto de las personas no ve algo sustancia atractiva en mí, ¿no? Como dice la palabra, que seamos tierra deseable. Yo no me veía como tierra deseable. Digo, y ciertamente, ¿no? Hay ciertas personas que nos quieren. Decía una de las personas que les digo que fue parte del conjunto de esta relación, decía: cuando yo me encuentro con alguien a quien no le caigo bien, lo que yo pienso es: algo está mal con ellos. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, es tal, como Dios me hizo, es tan bueno, que si a alguien no le caigo bien, algo está mal con esa persona. La vida te dice: bueno, pues es que a veces la gente no se cae bien. Bueno, no, ahora ya no. Ahora voy a pensar que si a alguien no le caigo bien, el problema está en ellos, no en mí. ¿Sí me entienden? Porque hay ciertos pensamientos que Dios tiene respecto a mí. ¿Sí me entienden? Entonces, les digo, esa fue por mí dos cosas que hice. La siguiente fue respecto a tal vez el propósito de mi existencia. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre vivir y entre sobrevivir? Que Dios quiere que tengamos vida, y vida en abundancia. O sea, la voluntad de Dios no es que te levantes, vayas a tu trabajo, pagues tus cuentas, te regreses a tu casa y te duermes, y al día siguiente lo mismo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivas, que disfrutes tu tiempo aquí en la tierra, ¿no? Dice por ahí, creo que es Eclesiastés, que hagamos todo lo que esté en nuestro corazón hacer, pero que solamente nos apartemos del pecado. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir y echarte de un avión con paracaídas? Hazlo. ¿Quieres irte de viaje a Europa? Vete. ¿Quieres, no sé, comer tal o cual cosa? Cómelo. Disfruta tu vida. Disfrútala. Aprovecha tus días. Y entonces yo siento que yo me di la oportunidad de dejar de pensar en eso, y entré en modalidad supervivencia en vez de modalidad vida, y vida en abundancia. Parte de los pensamientos. Entonces, bueno, esas son dos áreas que identifiqué en mi corazón. Dos áreas en donde yo sentía que había una nubecita. La nubecita que me decía que
bueno, lo voy a poner así, respecto a cómo me veía yo mismo, ¿no? Yo a mí mismo. Entonces yo iba caminando por mi vida con la nubecita de que hay cierto grupo de gente a quien no le llamo la atención, a quien no me aprecia, que no me ama, y pensando que era parte de, pues así soy, así es mi vida. Y Dios me dice, no, así no es la cosa. Así no es la cosa, y no eres así. Yo te hice de esta otra manera. Si yo fuera ustedes, yo diría, wow. Pues bueno, les invito, vamos a ponernos de pie. La invitación es esta. Yo siento que es evidente para nosotros una o dos áreas en donde sintamos nubecita. Entonces, ciertamente somos responsables por los pensamientos que permitimos en nuestra mente. Dice la palabra en Filipenses 4, que todo lo verdadero, honesto, lo justo, lo puro, limpio, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto hay que pensar. Creo que se me fue uno por ahí. Pero según la palabra es mi responsabilidad qué pensamientos hay en mi mente. Y basado en lo que escuchamos, tal vez a la gente le podemos ocultar nuestros pensamientos, pero el mundo espiritual lo sabe. Y Dios sabe lo que estás pensando. Y hay una manifestación espiritual y el enemigo, tal vez dices en tu mente, bueno, es que a mí siempre me va mal. Y dice el diablo, concedido. Y dices en tu mente, es que yo no puedo echarle ganas. Y dice el diablo, está bien. A ver, aquí pidió uno que no puede. Tráigame una dosis de la dosis de no poder. Tráigame una dosis de nadie me aprecia. Tráigame una dosis de nadie me quiere. Tráigame una dosis de no me sale nada bien. Tráigame una dosis de ay, qué menso soy. Enfermedad también, ¿no? Siempre, hoy es que siempre que es invierno me da catarro. A ver, aquí pidieron un catarro, ¿no? ¿Sí me explico? Yo siempre soy así. Yo siempre me va así. Y entonces Dios está diciendo, no tienes que vivir así. Puedes vivir distinto. Si tan solo dejas de pensar eso y me das chance de que yo dicte tus pensamientos. Déjame que yo te diga. Escúchame a mí. Yo que sí sé cómo son las cosas. Yo que las hice. Escúchame a mí. Y la invitación para hoy es que nos dejemos. Que nuestro Padre que nos ama sea quien dictamine los pensamientos que hay en nuestra mente, primeramente respecto de nosotros mismos. ¿No? Padrísimo que Dios nos ayude a cambiar la manera en la que pensamos de nuestro trabajo, de nuestro país, de nuestra familia. Sí, vamos a empezar nosotros. Entonces, bueno, les invito, vamos todos a cerrar sus ojos. Denme un segundito, a ver si cacho. Siento que Dios quiere hacer algo. Denme un minuto para entender. Siento que Dios quiere que reconozcamos esas condiciones o esos pensamientos malos. Entonces, lo que les voy a pedir va a ser que levanten su mano. Si yo voy a nombrar algunas cosas, si tú te sientes identificado, identificada con esas cosas que estoy diciendo, lo que siento que debemos de hacer es levantar la mano
para lo cual yo les pido a todos que cierren sus ojos, que nos den oportunidad para que haya un momento de intimidad. De hecho, ni siquiera me interesa a mí ver. Yo lo que quiero es que Dios vea. Y hay veces que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Entonces voy a decir algunas cosas. Si tú te identificas con esas cosas, yo quiero que subas tu mano y la bajes. Nada más es cuestión de que reconozcas: yo batallo con eso, yo no quiero pensar eso. Ese es el tipo de nubecita, esa clasificación de nubecita siento que me ha seguido. Y lo que tenemos que hacer aquí es pedirle perdón a Dios por aceptar la nubecita, por pensar distinto de como Él piensa. Perdóname, Padre, porque tú dices que es tal y yo he estado empecinado con que es tal otro. ¿Sí me entienden? Ok, entonces por favor, todos somos cerrados. Todos los ojos cerrados, por favor. La primera palabra que siento que el Señor me está diciendo es cobarde. Está feo esto también. Inútil. Hermano de la de inútil, bueno para nada, que nada te sale bien. Triste. Molesto, como si te da la impresión de que te causas molestia a la gente. Todos los ojos cerrados, por favor. Estamos tratando de tener un momento un momento espiritual, un momento íntimo. Entonces, no rompamos esa intimidad. Propenso a las enfermedades, débil en lo que es físicamente. Lo contrario de la prosperidad, o sea, no próspero. Rechazado, rechazada. Lo contrario a especial, como común, como que no hay nada especial. Indeseable. Me vino a la mente otra vez el pensamiento esto de molesto. ¿No habrá por ahí alguno que no haya levantado la mano? Mentiroso. Pervertido.
sienten que Dios no los ama como dicen por ahí, o que como que no son tan especiales para Dios, o que Dios no te habla a ti no te contesta. Dios quiere que te salgas de esa nubecita. Habrá alguno también que Dios diseñó para ser creativo y que ya no te consideras creativo. Creo que nos podríamos seguir un buen rato. Yo siento acabar con esto. Igual, por favor, todos los ojos cerrados. Quiero que cierres tus ojos y que pienses de ti cuando estabas chiquito, cuando estabas chiquita. ¿Habrá alguna característica de ese niño, de esa niña, que con el tiempo el enemigo ha robado de tu corazón, robado de tu alma? Dios la quiere restaurar porque Dios te hizo así. Y tal vez la vida te raspó, tal vez la vida te lastimó. Y ese niño, esa niña ha cambiado. Y esa ilusión que tenías cuando eras niño, esa ilusión que tenías cuando eras niña, por ciertas circunstancias se apagó. Dios quiere regresar esa luz a tus ojos. Dios quiere regresar ese ánimo a tu corazón. Bueno, ya con todo esto, por favor, vamos a decir las siguientes palabras. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a decirle así: Padre, perdóname. A ver, otra vez, con más ganas. Padre, perdóname por pensar distinto a lo que tú piensas. En el nombre de Jesús, te pido que limpies mi mente de toda muerte, de todo pecado y de toda mentira. Límpiame con la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús te pido que renueves el espíritu de mi mente para que piense lo que tú piensas, que yo diga lo que tú dices, que yo haga lo que tú haces, porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo entiendo que son muchas cosas, son muchas ideas, pero si le permitimos al Señor que entre en nuestro espíritu y que cambie nuestras ideas, si vamos con el Señor y le decimos: Padre, revélame qué estoy pensando mal, qué manifestación espiritual estoy trayendo a mi vida, por qué estoy duro y dale contra esto y no puedo, por qué hay una nubecita, revélamelo, Señor, revélame de dónde salió esta nubecita, ayúdame a divorciarme de esa nubecita. Tal vez la he traído cargando 50 años, ya no quiero más esa nubecita. Yo confío en que nuestro Dios que nos libera te va a ayudar. Y lo declaro y lo profetizo sobre de ti. Si tú quieres, Él te va a ayudar. Si tú quieres, Él te va a ayudar, para que seas quien Dios diseñó que seas. Les pongo esta carga. De ti dependen los pensamientos que hay en tu cabeza. No te dejes. De ti está filtrar lo que hay en tu mente, considerar lo que hay en tu mente, que te pongas a pensar si lo que estás pensando es mentira o es verdad. De ti depende, es tu responsabilidad. ¿Entendido? Vale, pues muchas gracias por su atención, por su tiempo.